de los que están encerrados por el motivo que sea. El arte psicopatológico, el arte del enfermo mental. Y sabes que me da mucha impresión de que a pesar del tiempo transcurrido, vamos a ver una cárcel antigua, ¿se parece mucho ese estilo? Sí. Es la proyección. Un dibujo es la proyección de la personalidad. Y si es en una cárcel, todavía más profundo. El preso se proyecta en la pared de una cárcel. Pues ahora imagínense, vamos los tres. Vamos, vamos. El doctor. Y entramos en Abandonalia. Y ahora vamos, queridos amigos, ya lo saben, es evidente, con ese mundo olvidado que nos sigue hablando. Tengo un regalito para Nacho Navarro. Don Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Mira, en Nueva York me di cuenta, los americanos en esto no fallan. Ahí el kiosco está efervescente. Ruinas americanas, factorías desaparecidas, perdidas, que de alguna forma construyeron América. Bueno, si tú lo ves, alucinas. O sea, es Abandonalia en una revista. Bueno. ¿Con ubicaciones y todo? Claro, fíjate. Bueno. Es que aprecian mucho, lo tienen como patrimonio, todo el lugar abandonado. Claro, y incluso, fíjate, está más, una compañía manufacturera en New Manchester, bueno, está más centrado en la propia ruina, pero me quedé alucinando, porque, fíjate, una estación de energía es la América, bueno, lo que hace Nacho, Abandonalia, tenemos reportajes tuyos muy parecidos, ¿no? Sí, con esas fábricas, ¿no? Pues se llama, o sea, una revista sobre esto, alucinas, y lo llaman Tesoros Nacionales. Qué pasada. Bueno, pues aquí... Americanos, tío. Tesoros nacionales, sabes que solemos huir de ellos, ¿eh? No, es más, para este tema, el mundo carcelario, las grandes cárceles, han sido lugares, evidentemente, de mucho sufrimiento solapado en capas, y hay muchas y muy atractivas en España desde el enfoque de Abandonalia. Pero como aquí lo contamos todo, antes de ver esta pieza alucinante, deberías explicar, Nacho, por qué a veces es tan difícil filmar en España y tienes que ir a otros países. Bueno, Abandonalia es una sección muy compleja, porque la gente me dice, bueno, se puede entrar, ya, pero aquí nosotros tenemos que ir con nuestros permisos, todo aprobado, al final se tiene que emitir en televisión. Y me da mucha rabia el haber tenido que marchar hasta el norte de Francia para grabar una cárcel. Porque no hemos encontrado una cárcel que nos haya abierto, abandonada, las puertas, ¿no? Y hay cárceles espectaculares, hay cárceles antiguas, desde la de La Coruña, que es un espectáculo, la de Zamora, que es uno de los grandes clásicos. No ha habido forma, no nos han querido permitir grabar, así que nos han acogido en la más importante del mundo de su época. Y los franceses, que tampoco son tontos, dicen, no, nosotros claro que queremos que se conozca esto. Y los americanos, pues te lo convierten en una revista de consumo y hacen que la gente... Fíjate, ¿Sabes lo que hacen? Hacen un poco como en Francia. Es decir, las puertas están cerradas, las tienen cerradas con llave, tú tienes que pedir permiso y te lo abren. Y tú entras, haces tu experiencia en un lugar abandonado. En España no, está abierto, entonces eso, entra quien quiera hacer. ¿Te acuerdas que hablábamos de las pintadas, de todos los grafitis, el vandalismo? Ahí está sin vandalizar, pero porque lo tienen cerrado. No hay proyecto de restauración, pero a cambio si tú lo quieres visitar, llamas... Pero la ruina tiene un sentido y una historia. Supuesto. Y aquí había historia y sentido. Y está integrada en las localidades. Y aquí había historia y sentido, Nacho. Aquí hay un historión. Aquí hay un historión en mitad del ¿Qué titular tenemos pueblo que saber para irnos allí? La cárcel más importante del siglo XIX, sin ninguna duda, y es
la única que queda en el mundo intacta de esa época, porque el resto se han ido modificando con el paso del tiempo. Intacta, es una especie de insecto Es un atrapado viaje en el ámbar, tiempo, ¿no? absoluto. El resto se han ido adaptando. Nosotros viajamos a un antes y un después en la época carcelaria. Venga, vamos entonces. Hecho. Se abren las puertas de esta cárcel tan especial y ustedes van con nosotros en este entorno que tiene tantas cosas. Yo hay algunas que no he visto y lo he hecho adrede, porque quiero sorprenderme al tiempo que lo hacen ustedes. Aventura, Abandonalia. Estamos en esta zona Normandía que todos los documentos de esta época decían que el índice de criminalidad era tremendo. Una de las zonas de mayor criminalidad de Francia. Esta zona es lo que se llamaba como la chapelle, sería casi como la capilla. Bueno, nos recuerda, si hay que recordar algo en cuanto a religiones, como un Sancta Sanctorum. Tiene bastante luminosidad dentro de la poca que tiene el edificio, pero incluso una pequeña claraboya en el centro que, bueno, haría un poco las funciones casi de patio interior, pero es muy estrecha, es muy angosta. Albergaría entre 40 y 70 personas como máximo. Las celdas principales están en la parte de arriba. En esta parte, que es la zona casi de este claustro carcelario, están las celdas comunitarias que hasta 10 personas llegaban a albergar. Y luego hay escaleritas muy pequeñas que hacen una forma casi de caracol, incrustadas en los muros, que deberían de ser para los funcionarios de la prisión, para los policías de esta prisión, para no tener ese contacto directo con los presos. Mira, esto es la celda de castigo. Aquí está el banco donde dormían, donde hacían vida. Aquí todo el día sentados con una reja de barrotes que hay arriba para que entre, bueno, por lo menos les entra la luz. Y ya está, ya está. Y aquí todo el día sentados. Esta era la celda de castigo. Hay dos, una aquí y otra al otro lado. Son las más estrechas, las más pequeñas. Claro, porque aquí lo que tienes es la mirilla, que es lo que abrimos para ver cómo está el preso, sin que te echen nada al ojo. Luego abrimos este cerrojo para pasar la comida al otro lado, y luego para abrir la puerta otros dos cerrojos, uno inferior y uno superior. Y ahora ya para adentro. Las duchas antiguas. Solamente hemos encontrado 4 duchas, 4 alcachofas de ducha y un solo váter para todos los presos. Uno. Pues aquí esto, el olor que tenía que tener aquí, tenía que ser nauseabundo, entran en un sitio de estos. Y además es una época donde era muy importante y muy relevante la religión, porque hay diferentes grafitis con cruces, incluso hay una cruz
Monte, el Santo Sepulcro, un poco esas típicas de Jerusalén, casi de los cruzados, aunque sean esos cruzados modernos, pero cómo están las paredes marcadas con esos símbolos también religiosos. O sea, esto es espectacular. ¿Dónde están los grafitis en las paredes? Aparecen mujeres, aparece un hombre que te mira fijamente con un rostro, le falta todo el pelo en esa coronilla, pero abajo aparece otro casi como un vaquero, Rocher, que pone a la derecha, y al final aparecen los nombres, aparecen las fechas, los años, y hay números con una muy buena caligrafía, y hay letras con muy buena caligrafía. Es decir, que aquí no solamente estaba el analfabetismo que delinquía, sino que aquí también había personas que habían tenido unos estudios elevados, porque si no, no conseguían sin ninguna duda tener este tipo de caligrafía. Esta habitación, esta celda a mí me impresiona un montón. Primero, el banco antiguo, que sigue estando. Esta es en el sótano, en todo el subsuelo. Y aquí lo que encontramos es que están todas las líneas marcadas en la pared, donde aparecen los días en horizontal y luego en diagonal aparece tachado. Pero luego hay una que a mí me ha llamado la atención. Primero pone mort. Primero pone mort, muerte. Y aquí aparece la palabra muerte, con los días contando, pero luego hay unas sumas y unas restas, y luego aparecen aquí viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y cada uno de los días está marcado con los días que van pasando de viernes a... O sea, ya no es contar los días, sino para saber en qué día de la semana estás. Es interesante, es muy curioso. Y se queda en rojo, pues porque está marcando el ladrillo. Y este ladrillo pues tiene ese color rojizo. Y bueno, pues la palabra muerte en ese color rojizo pues llama la atención. Y aquí, bueno, figuras raras en carbón que están marcadas, no sé qué es. Pero esto parece casi como una pintura rupestre. A mí me recuerda... Este rostro así, con el ojo, es como los antropomorfos de los Casares. Cubículo minúsculo, no tiene ni medio metro por medio metro. Y aquí de pie pues tenían una comunicación detrás. Detrás de la reja, que hay un portón que se abre y entonces están ahí las familias, el abogado, el que fuese, ¿no? Pero esta es la única forma de contacto con personas del exterior. O sea, aquí, tal cual. Estarían aquí igual sentados y hablando con esa persona. Esto es un llamador que viene aquí esta sirga, que estaría colocada en algún sitio, entiendo que algún tipo de campana, y aquí entonces está la palanca con la que tirarían para abrir la puerta para dar el sonido. Joder, es que está todo intacto, ¿eh? Está intacto. Es duro, ¿eh? Es duro estar a solas en una cárcel. Es una experiencia, nunca había tenido yo esta experiencia de estar solo en una cárcel, pero es extraño. Es extraño porque empiezas a pensar en el bullicio, hay un eco brutal en el edificio, pero el bullicio que tenían que tener de todos los presos gritando, al final pues si hay una broma empiezan todos a reírse, todos a gritar, no lo sé, pero tenía que ser muy diferente tanto de aromas, de sonido, estaría esto enloquecedor. Y luego, ostras, pues no deja de ser un lugar donde muchos entraban y no salían. Muchos salían pues con la caja de pino, como siempre se ha dicho.
Hay una cosa que me llama mucho la atención. Primero, Nacho, fantástico trabajo el que habéis hecho, porque realmente estábamos ahí. Dos elementos. Uno, lo intacto. Esto es muy raro verlo en nuestro país. Como tú bien has dicho, el vandalismo desprovee de la magia, de la burbuja de tener en el tiempo estos lugares. Pero hay una segunda cosa que me impacta muchísimo, que es el estilo del graffiti de cierta época carcelario. Porque si tú vas a dibujos, y podemos incluso hacerlo, de diferentes cárceles, y te diría que de diferentes épocas, porque hay estudios, ¿no?, sobre la forma de dibujar y de expresarse en la angustia del preso de este tipo de lugares. Y hay toda una línea, es como si hubiera un estilo propio del cual estas personas, que imagínense en condiciones estaban, o cómo eran sus mentes, pues lo hacen muy parecido sin tener ninguna conocimiento, ¿no?, de lo que hace el otro. Es como si hubiera, tú decías arte rupestre, pues un arte carcelario a lo largo de los siglos, en esas expresiones, en esos perfiles. Es impresionante, Nacho. Y de un solo trazo. Sí. O sea, que ya sabían lo que iban a poner, ¿no? Mira, lo que está diciendo de la importancia de este sitio, es decir, esto no se ve en España, no se ve esto casi en ningún sitio del mundo. Primero porque al final todo, esa forma carcelaria va progresando, ¿no? Al final el edificio se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, nuevas épocas. Esto es muy importante porque esta cárcel se construye en 1823, que es la nueva normativa carcelaria. Es decir, queda atrás que no estén hacinados, aquí se obliga a una higiene, ya no hay maltrato directamente. Antes no. No, antes no hacía falta higiene, podía haber maltrato, podían estar 40 o 50 en la celda, y desde este momento es esa normativa que regula, ¿no? Es la primera gran normativa de regulación carcelaria, sobre todo en esas zonas de Francia. Y ahí es muy interesante porque empiezas a ver ya las duchas. Esa pequeña, 4 duchas, para lo que pueda haber allí, pues eso no era nada, ¿no? Y ahí te imaginas, claro, decir, ¿esto en España cómo sería? La gracia de esto es que está cerrado con llave. Visto que nos han dejado la llave y hemos accedido allí. Entonces está intacto. Y al no progresar el tiempo, esto sí que es claramente donde el tiempo se detuvo. Total. Ahí no ha habido nada. Pero te lo imaginas, es decir, ¿cuánta gente hubo aquí? Esto fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Normandía, estamos en las zonas que todos conocemos. Y sobre todo... la zona clave para el conflicto. Absoluto. Y encima, alrededor... Es curioso porque empiezas a ver los grandes cementerios alemanes, los británicos, los estadounidenses, los franceses, cada uno tiene su propio cementerio. Y está casi como alrededor de esta cárcel, y la cárcel sirvió de cárcel para la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo fue un lugar para los judíos y para los comunistas. Hay unas placas a la entrada de este recinto carcelario que recuerdan un intento de huida creo que eran unos aviadores, y todos fueron abatidos, y se utilizaba como ese lugar de prisión que tenían. Y ahí es donde quizá esa cultura que puedan tener el dibujo, de la escritura, pueda estar más relacionada con los soldados de esa Segunda Guerra Mundial. Pero hemos visto grafitis de 1850, 1890... Bueno, y la eterna raya del náufrago, digamos, ¿no?, contando los días, y es increíble. Yo pocas veces... ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que en muchos de estos lugares, hablábamos de América, con esta revista, por ejemplo, del concepto americano de preservar lo antiguo, pero en muchas ocasiones se reatreza, se acondiciona, tienes unos carteles que, aunque el lugar esté así, te indican, pero verlo intacto de esta forma, que parece que no se ha posado una mariposa en ese lugar en los últimos 80 años, te hace realmente hacer ese viaje en el tiempo. Y claro, ojo a esto, había una zona de madres y niños. Sí, madres y niños ahí, sí. Ahí los tenían en una zona donde estaban casi hacinadas ellas. En sus celdas estaba la zona de la izquierda para mujeres, la zona de la derecha para hombres. Para hombres, y esa gran división con el patio, con un tragaluz. Ahí no veían la luz natural, ni podían salir al exterior. ¿Sabes lo que nos ha pasado, Nacho? Cuando has entrado en el baño, sí. Hubo un tiempo que decían que iban a hacer la tele con olores. Yo creo que eso, menos mal que no prosperó. Pero nos ha venido a todos como una... imaginando... Suelo, ¿verdad? La taza... Lo que tenía que ser eso de infecciones, de enfermedades, claro. Y por eso es una de las cárceles donde hay más muertes también, ¿no? Claro. Y es que está intacto hasta el suelo. Entonces es llegar a ese lugar donde imaginas, si no hay váteres en las... bueno, imagino que irían a palangana, ¿no? Todos los que tuviesen que orinar.
o mayores. Entonces, ese olor que habría mezclado con la comida, mezclado con los gritos, mezclado con esa falta de higiene, por mucho que tuviesen, nos contaron que era una vez a la semana, tenían el privilegio, creo que era aquí, de 10 minutos de agua fría y 5 de caliente. Es lo que les permitían. Entonces, bueno, pues el resto de la semana, pues el olor que había, los gritos, el alcohol, porque además aquí se permitía el alcohol. Pero ha habido un momento en el que he hecho esa pequeña reflexión de la simbología religiosa. Porque a partir de esta reforma carcelaria está la creencia de que la fe, de que la cristiandad, de cualquier religión, podía apaciguar esas malas ideas que tuviesen de robos, de hurtos mayores o mayores, pero por lo menos que tuviesen cerca la religión para poderse apaciguar o pensar en sus adentros y que hubiese un sacerdote que les pudiese ayudar. Oye, y ese momento en que te metes que parece una cápsula, que era donde se producía la comunicación. O sea, ¿alguien está pensando ahora en cárceles de hoy? Bueno. Cárceles de España, por ejemplo, de hoy. Y dices, claro, esto era, y hemos visto grandes reportajes de cárceles terroríficas hoy todavía en Brasil, en Perú, en Bolivia, pero esto es otra cosa, es el corazón de Europa hasta los años 50 y ese momento en que dos personas se veían los dos en una especie de sarcófago hablando y que esté intacto. Claro, si uno piensa en las sensaciones que quedan en un sitio, no sé cómo te has sentido, Nacho. Sin verlo, porque tú no verías a la otra persona o él a ti no te vería. Hay una celosía muy profusa donde no permite casi dan dos voces, ¿no? Esa diferencia de luz. Es como una confesión. Sí, en la iglesia, exactamente. lo tendrías allí, donde él se queda en un cubículo de madera, que es ese ataúd que hay en vertical, y la otra persona conversando con su abogado o con quien fuese, porque esto está justamente colindante con el juzgado. Entonces el juzgado pasabas por detrás y ya llegabas a esta cárcel. Pero fue muy criticada durante épocas porque decían que había muchos riesgos de fuga, se fugaba la gente, había muchos motines. Y tú que conoces muy bien las cuevas, me di cuenta de una cosa. Cuando tú llegas a las celdas de arriba, a mí me entró la risa. Digo, pero ¿cómo es posible? La piedra sobre la que está construida la cárcel es sílex. Está todo lleno de nódulos de sílex, de sílice. Y digo, no me lo puedo creer. Pero esto es el arma perfecta. O sea, estas personas... Tú cortas una lasca de sílex y un cuchillo. Le das con otra piedra y directamente tienes un cuchillo que te llevas por medio a quien quieras. Pues se mataba así antiguamente y actualmente en según qué zonas del mundo. Y está construido sobre sílex y están todos los nódulos rotos. Pont-l'Evêque, la hemos vivido con todos ustedes, menudo paseo. En el año 56 acaba su historia oficialmente. Sí, y desde el año 56, inerte en el tiempo. Hay una zona muy pequeñita a la entrada que una vez, un mes al año, hacen una pequeñita exposición típica de allí, pero solamente es la habitación, la que hemos visto con las mesas, y el resto está cerrado con llave, y esa llave la abres, y entonces es un viaje en el tiempo. O sea que los franceses, que a veces tanto les criticamos, sí, con este programa, para ver la ruina carcelaria, que en el fondo es aprender de la historia, se han portado mucho mejor que aquí. Espectaculares. Y esa cárcel, me sorprendió mucho, me llamó la atención, unos portones inmensos de madera que separaban una cárcel de otra, que separaba el de hombres con la de mujeres. Era como a partir de unas horas, entonces, ya, imagino, para mimetizar el sonido o para que no se viesen, al final pues se intentaba tener ese contacto también visual que puede hacer provocaciones. Lo que sí se ha visto, Nacho, en Zaragoza, la alcaldesa se le ha ocurrido en Zaragoza unas cosas muy curiosas. Ven estas figuras y don Nacho, que hace estas... Él es así, está de noche en la Plaza del Aseo, ¿no? Sí. Coge el móvil, pone una música de servidor y dije, me lo manda y digo, tío, esto es videoarte, ¿esto qué es? Esto da mucho miedo, al mismo tiempo es fascinante. Oye, qué cosas. Yo no he visto la ciudad con más gente como este fin de semana, pero ni en Pilares, ¿eh? Y Natalia, que es la alcaldesa, pues tiene diferentes ocurrencias y esta me pareció maravillosa. Y es un museo en la calle, pero ya no es el arte lumínico, sino es que son unas formas estáticas muy potentes. Había una que es una gran fogata a las puertas del Pilar, que casi te rememora un poco a épocas de herejías. Y luego, claro, con la música, el efecto de la noche, la música, la luz, el silencio y sobre todo dónde estás, ¿no? Esto, por ejemplo, está sobre la primera ciudad que había romana y sobre esas ruinas aparecen como si fuesen unas almas en pena, ¿no? Que aparecen esas luminarias blancas y ahí empiezas a moverte. Es una experiencia... Pues mira, hay gente que hace cosas que me parecen muy interesantes. Hicimos la prueba, digo, voy a hacer la prueba. Pues como Abandonalia, ¿no? Con tu música, Camisa. Es que me parece excepcional porque son ambientes y eso necesita un ambiente, no una música. Es un poco
Abandonalia también. Tú pones música Los humanoides. clásica o música compuesta, con partitura, no funciona. Yo soy un músico digno de Abandonalia. Tú eres un músico digno de estudio. Don Nacho, gracias. Tú sí que eres un músico, de verdad. Pero bueno, ese momento, ¿no?, que nos dejó y parecía, la gente decía, ¿esto qué es? ¿Otro mundo? ¿Una imagen de fantasmas avanzando? ¡No! Es el corazón de Zaragoza y nos alegra que las ciudades también se abran de esta manera. En otras ocasiones, como ven, hay problemas. La cerrazón. Pero nuestro equipo de Abandonalia, ahí está, para mostrarles esas cosas increíbles. ¡Qué viaje en el tiempo! Bueno, Nacho, pues después del viaje al pasado, no queda otra, este programa es así. Viaje